Tenía unos 13 años en ese momento. Llevaba una vida relativamente normal con mis dos padres. Nuestra casa verde de 2 pisos estaba en una calle tranquila de un suburbio en Pensilvania. Los vecinos de mi calle eran muy amables y sociales. Si uno de ellos estaba afuera, nos saludábamos. Un vecino que solíamos ver con frecuencia era el hombre que vivía a una casa de distancia, Tomás. Tomás vivía con su esposa, Elena, y pasaban la mayor parte del tiempo en el jardín. Siempre era inevitable ver a alguno de ellos trabajando en el césped delantero. Su casa amarilla de los años 50, con un garaje tipo carport, siempre tenía actividad gracias a la pareja. Mi padre había vivido a unas casas de ellos cuando era niño. Decía que siempre estaban ocupados y que su casa no había cambiado mucho desde entonces. Mi mejor amigo, Marcos, vivía al otro lado de la calle con su mamá, su abuelo y su hermano, Andrés. Íbamos a la misma escuela y, a menudo, nos llevaba Andrés, que ya tenía licencia de conducir. Teníamos 1 o 2 clases juntos, pero nos veíamos siempre en la hora del almuerzo. Los fines de semana solíamos pasar el rato jugando videojuegos o yendo a la biblioteca. Lo sé, suena aburrido, pero estaba a poca distancia caminando y solíamos sacar cómics o libros para los proyectos de la escuela. Sabíamos que era un buen día si Andrés estaba en casa y nos llevaba al cine o al centro comercial. Si no estábamos juntos, nos enviábamos mensajes, hablando de lo que pasaba, de tonterías que nos hacían reír o de cuánto odiábamos la escuela. Mis padres trabajaban, mi papá era policía y mi mamá trabajaba de noche como enfermera en el hospital, así que pasaba la mayor parte del tiempo hablando con Marcos por auriculares mientras jugábamos o enviándonos mensajes si no podía venir a mi casa. Una noche, estaba solo en casa. Mi papá se había ido a trabajar un poco antes de que yo saliera de la escuela, así que tenía la casa para mí. Estaba en la sala jugando videojuegos y hablando con Marcos por los auriculares. Un golpe fuerte en la puerta hizo que mi corazón casi saltara del pecho. Dejé el control y me acerqué a la ventana junto a la puerta. Miré a través de las persianas y vi a un policía parado en el porche. Abrí la puerta solo un poco y lo saludé. Buenas noches, ¿sabes si tu vecina de la casa número 6 está en casa? La casa número 6 estaba 2 puertas más allá, y en ella vivía una amable anciana llamada Rosa. Negué con la cabeza y el oficial me agradeció antes de alejarse. Volví a mi juego. Los días siguientes fueron normales, ir a la escuela y jugar videojuegos después de hacer la tarea. Las cosas empezaron a cambiar ese jueves. Me desperté y esperé en el porche a que Andrés y Marcos pasaran por mí, pero nunca llegaron. Pasó un rato y la puerta del garaje nunca se abrió. Pensé que Marcos se había quedado dormido o estaba enfermo, así que caminé hasta la esquina de la calle y tomé el autobús. Marcos solía avisarme si no iba a ir a la escuela. Tal vez había dormido demasiado, pensé. Llegué a la escuela a tiempo y, durante el almuerzo, le envié un mensaje: ¿qué onda? No tuve respuesta en todo el día, lo cual era raro. Incluso en los días en que no quería hablar, al menos respondía antes de dejar de contestar. En cada clase que compartíamos, le pedí a los profesores que me dieran su tarea para llevársela. Cuando volví a casa, le envié otro mensaje diciéndole que tenía su tarea y que pasaría a dejársela. No hubo respuesta. Fui hasta su casa, toqué la puerta y esperé. Después de unos minutos, intenté tocar el timbre y volví a esperar. Saqué mi teléfono para ver si me había respondido, pero solo tenía mensajes de mi mamá. Abrí el buzón junto a la puerta y deslicé la carpeta con la tarea antes de regresar a mi casa. Mi mamá estaba libre esa noche, así que cenamos juntos. Antes de acostarme, revisé el teléfono, pero no había ningún mensaje de Marcos. Me pareció raro. Al día siguiente, volví a tomar el autobús. No quise molestarlo más, pero empecé a preocuparme. Cuando regresé a casa después de la escuela, vi a mi mamá antes de que se fuera al trabajo. Luego, crucé la calle para dejarle la tarea del día a Marcos. No sabía exactamente por qué, pero algo se sentía raro mientras caminaba hacia su casa. Abrí el buzón y vi que la tarea del día anterior seguía ahí. Dudé si debía tocar la puerta, pero decidí no hacerlo para no ser molesto. Esa noche, volví a jugar videojuegos hasta que me cansé. Cuando miré el teléfono, vi un mensaje de Marcos a las 8:47 de la noche. Hola. Eso me molestó un poco, pero también me preocupó. Algo no estaba bien. ¿Cómo estás? Le escribí. Pasaron 4 minutos antes de que respondiera. Bien. ¿Por qué no has ido a la escuela? Enfermo. ¿Recibiste la tarea?
Sí. ¿Te sientes mejor? No. Las respuestas eran extrañas. Marcos no era alguien que escribiera mucho, pero esto era demasiado corto. ¿Vas a volver el lunes? No. La conversación murió ahí, y me dejó más preguntas que respuestas. Jugué un poco más y, cerca de la 1 de la mañana me fui a dormir. Antes de acostarme, noté una luz encendida en la casa de Marcos. Me acerqué a la ventana y miré. Era la habitación del segundo piso que daba a mi casa. La de Andrés. Las persianas estaban cerradas, pero vi una silueta moviéndose de un lado a otro. Observé durante unos 7 minutos. La silueta seguía caminando de un lado a otro. ¿Qué carajo?, murmuré antes de acostarme. A la noche siguiente, vi la misma silueta en la ventana, pero esta vez, estaba quieta. Mirando hacia mi casa. Mirándome. Me asusté y me alejé de la ventana. Un mensaje de Marcos: puedo verte. Sentí un escalofrío por todo el cuerpo. Dejé caer el teléfono y me tapé con las cobijas como un niño asustado. No dormí hasta que salió el sol. Al día siguiente, ignoré mi teléfono por completo. Pasé todo el tiempo con mis padres. Esa noche, me quedé dormido en el sofá. Me despertó el sonido de mi celular. Era Marcos. Respondí con la voz adormilada. ¿Hola? Silencio. Podía escuchar una respiración en el otro extremo. Antes de colgar, escuché mi propia voz en el eco de la llamada. Y entonces, la llamada terminó. Pero algo hizo que mi estómago se revolviera. Escuché un sonido, un tono de llamada. Venía del cuarto de huéspedes, justo al lado del mío. Y entonces, alguien atendió la llamada. La voz de un hombre, profunda y áspera, dijo: no estás solo.